¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, un domingo más, que podemos, Señor, reunirnos acá para poder ser enseñados. Rogamos por este tiempo, para tener corazones enseñables, Señor, para estar en una disposición correcta, asociando también a los maestros, a las maestras, Señor, y que la disposición sea abrir los ojos a las necesidades que hay delante de nuestro Padre y mostrar el amor de Jesús, mostrarnos el amor de Jesús mutuamente, enseñar con amor, Padre, aprender y crecer en amar igualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a sus clases. El Simón, el Ian, la María Gracia, el Dani. Ahí sí me pueden ayudar con va a estar pasando la lista como siempre. Y vamos a continuar con nuestro curso, ¿cierto? Nuestra unidad de misiones, de misiones, ¿ya? Y hemos pasado gran parte del curso hablando acerca de cosas bastante teóricas. Ya hemos hablado acerca como del corazón de las misiones, el hecho de que Dios es digno de ser alabado, glorificado, amado. No está siendo alabado, glorificado, amado. Y porque Él es digno, somos movidos, ¿cierto?, a que más personas no se pierdan esa bendición de poder conocer a Dios y alabarle, ¿ya? Y es por eso que existen las misiones. Las misiones existen porque actualmente en el mundo Dios no está siendo glorificado. Por eso existen las misiones. Y Él es digno de ser glorificado. Y de esa manera hemos ido avanzando en el curso y cada vez se ha puesto un poco más práctico, más concreto. De hecho, la semana pasada hablamos acerca de misiones a corto plazo, ¿ya? Coincidió que justo teníamos una misionera aquí que llegó de visita, ¿ya? Y fue bastante concreto, ¿cierto?, para entender un poco las formas de poder involucrarnos con las misiones. Yo entiendo que las misiones a corto plazo no es algo tan común verlo en nuestro país o en nuestras iglesias, ¿ya? Es algo bien norteamericano, pero que de a poco en Chile hay más oportunidades. Cada vez hay más oportunidades de poder involucrarse con un viaje a corto plazo, ¿ya? Y hoy día vamos a estar meditando en cómo involucrarnos con las misiones y quizás más que las misiones con la proclamación del Evangelio desde donde estamos, ¿ya? Desde donde estamos, partiendo desde acá, ¿ya? Donde cada uno está. Así se llama, misiones desde la puerta de tu casa o llevando el Evangelio por todo el mundo desde acá, desde aquí en casa, ¿ya? Entonces esta clase va a ser bien particular porque quizás la primera parte voy a recordar un poco del fundamento, pero luego a lo largo de la clase va a ser como compartir reflexiones o cosas prácticas más que nada, más que estar visitando textos particulares, sino que es aplicarlo a la realidad nuestra, ¿ya? Entonces, vamos a intentar entender cómo podríamos involucrarnos desde acá con la proclamación del Evangelio en donde estamos hoy. La siguiente, Jairo, por favor. Y esta es la ruta que vamos a seguir. Vamos a intentar responder por qué involucrarnos, eso es parte del fundamento que ya lo sabemos. Luego vamos a abrir un poco los ojos a las oportunidades que actualmente tenemos, ¿ya? Todos nosotros tenemos oportunidades de proclamar el Evangelio, ¿cierto?, de dar a conocer el nombre de Cristo y yo voy a compartirles las oportunidades que tenemos. Después, ¿cómo comenzar? ¿Cuáles serían los pasos para poder comenzar a involucrarme con la proclamación del Evangelio? ¿Cómo apoyarnos como iglesia? Y el gran deber que tenemos de prepararnos para llevar adelante todo esto, ¿ya? Así que eso
vamos a estar viendo en esta clase. Y para comenzar, un texto que hemos revisado en muchas ocasiones, quizás en todas las clases, vamos a partir en Mateo 28. Para una vez más recordar por qué debiéramos involucrarnos con la tarea de dar a conocer el nombre del Señor a todas las naciones. Versículo 18 al versículo 20. Mateo 28, el versículo 18 al versículo 20. ¿Ya? Como digo, ya deberíamos estar familiarizados con este texto. ¿Ya? Ojalá recordar Mateo 28, sé que está en Mateo 28, quizás no recordamos el versículo particular, pero el Evangelio de Mateo termina así. ¿Ya? Y ahí como que hacemos la conexión para poder recordar dónde está esta gran labor, esta gran tarea que nos dio Jesús. Y dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Entonces, hablamos de eso, ¿cierto? ¿Te acuerdan que los desmenuzamos? Hicimos harto énfasis en que esta gran tarea involucra a todas las naciones. ¿Ya? Entonces, la iglesia del Señor está llamada a dar a conocer el nombre del Señor, a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ya? Hemos conversado acerca de eso, ¿ya? Y este hacer discípulos, podríamos decir que en este momento nosotros estamos haciendo discípulos. ¿En qué sentido? En que nosotros como discípulos nos estamos preparando, estamos creciendo como seguidores de Jesús, pero este ser discípulos tiene un componente muy importante que es hacer nuevos discípulos. Ya no solamente crecer como discípulos, sino que hacer nuevos discípulos, ya alcanzar a los perdidos. Es por eso que está el componente ahí de las naciones, ¿ya? De los que no están aquí, los de afuera, ¿ya? Alcanzarlos y hacer discípulos. Ese es el gran llamado, un llamado al discipulado finalmente, de ser discípulo, ayudarnos a crecer como discípulos y alcanzar a otros para que sean discípulos. ¿Ya? Esa es la gran tarea que nos dio nuestro Señor, y en esa tarea cada uno de nosotros tiene responsabilidad en poder llevar adelante esta labor. Y hay una gran razón por qué involucrarnos en la proclamación del Evangelio. Luego en Hechos capítulo 1, versículo 8, muchos consideran que es otra forma en que Jesús, justo antes de partir, ¿cierto?, de ascender, formuló esta misión. Otro texto muy conocido, luego de la pregunta de los discípulos, en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Aquí se ve una especie como de progresión, ¿cierto? Y como que está muy ligado a Mateo 28, está diciendo como: vayan avanzando y alcancen a las naciones. Alcancen a las naciones. Esto no solamente fue para Jerusalén, no fue para Israel solamente, esto tiene que alcanzar a las naciones con la buena noticia del Evangelio. Ahora hay que hacer una aclaración con este texto, porque muchas veces este texto se malentiende un poco, y a veces entendemos este texto de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. A veces entendemos que como iglesia, primero tenemos que dedicarnos solo a nuestra Jerusalén, ¿cierto? Y comenzar a orar y planificar muy bien, ¿cierto? Y pasan años, décadas y décadas en donde intentamos, ¿cierto?, hacer algo aquí de manera local, y nunca pensamos en Samaria o lo último de la tierra, ¿ya? Y solamente pensamos en nuestra Jerusalén, e intentamos planificar, identificar ya cuál será nuestra Jerusalén, y pasamos años, ¿cierto?, intentando entender eso, entender cuál va a ser nuestra Samaria, cuál va a ser los confines de la tierra, y nunca quizás respondemos a lo que el Señor nos está diciendo ahí. Y el hecho es que esto que el Señor está diciendo aquí no es necesariamente un plan paso a paso para la iglesia. Jesús nos está diciendo: primero alcancen su Jerusalén y luego, ¿cierto?, avancen y luego avancen. Luego piensen en los confines de la tierra. Porque si lo pensamos, tenemos un trabajo en nuestra Jerusalén, pero quizás nunca lo logremos alcanzar por completo, ¿ya? Más que un plan paso a paso, Jesús está hablando aquí como del alcance que debiera tener el Evangelio. Como que es muy importante que el Evangelio alcance acá, ¿cierto? Y lo va a alcanzar. La Jerusalén es muy importante que haga eso, pero también como iglesia tenemos que hacer el esfuerzo para que se extienda hasta los confines de la tierra. Está hablando como del alcance, y de hecho en el libro de los Hechos se ve eso, que pensaban que esto era para Jerusalén nomás, pero explotó en un momento y se extendió por toda la tierra conocida en esos tiempos. Entonces, más bien eso es lo que significa este
este plan, ¿cierto? Esta instrucción. Es comenzar a avanzar con el Evangelio, tanto en Jerusalén, en nuestra Jerusalén, como en lo último de la tierra, ¿cierto? En los confines de la tierra. Y es por eso que oramos por misioneros, ¿cierto? Es por eso que apoyamos a misioneros que están yendo a lugares donde hay personas no alcanzadas, ¿cierto? Grupos étnicos, eso lo conversamos, ya lo sabemos, no alcanzado, porque este llamado es un llamado a alcanzar aquí y en todo lugar, y hacer los esfuerzos como iglesia para movernos, no necesariamente en un plan en etapas, sino que al mismo tiempo. Somos responsables por nuestra Jerusalén, pero también somos responsables por cómo la iglesia está respondiendo a hacer discípulos, ¿cierto?, de todas las naciones. El alcance de todas las personas del mundo que no conocen al Señor, que puedan escuchar el Evangelio, ¿ya? Entonces, era una buena aclaración con respecto a Hechos 1:8, y ahí hay otra razón para involucrarnos con la proclamación del Evangelio, ¿cierto? Está nuevamente las palabras de Jesús. Y un último texto que fue el que yo leí en Lucas capítulo 10, que era la parábola que se conoce como la parábola del buen samaritano, que la leí para comenzar esta escuela dominical, ¿ya? En donde llama la atención, ¿cierto?, que Lucas 10, 25 a 37, no lo voy a leer de nuevo, ya lo leímos. Jesús pregunta, ¿cierto?, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Era un sacerdote, un levita y un samaritano, ¿cierto? Les pregunta, ¿cuál fue el prójimo de este samaritano? Y el prójimo fue el samaritano, ¿cierto? El samaritano que sacrificó su tiempo, sus recursos para ayudar a alguien completamente distinto a él. Y Jesús le dice, vayan, ve y haz tú lo mismo, ¿cierto? Ese es el llamado de Jesús. Y es interesante que Jesús en la parábola ocupa a gente como religiosa de la época. Ocupa a un sacerdote y a un levita, probablemente personas que estaban muy ocupadas con sus responsabilidades, ¿cierto?, para ayudar a este hombre, ¿ya? Es interesante pensar que no lograron, estaban tan ocupados, ¿cierto?, podríamos decir hasta cierto punto con sus ritos religiosos, ya voy a ocupar esa palabra, ritos religiosos, que no fueron capaces de ver la necesidad que había frente a sus ojos, ¿ya? Y es interesante pensar en cómo nosotros podemos vernos muchas veces en esta parábola, en donde quizás a veces estamos muy ocupados con ciertos ritos y no estamos viendo la necesidad que está frente a nosotros. Y hablo de necesidad, en primera instancia, necesidad espiritual. No estamos viendo quizás la necesidad espiritual que hay enfrente de nosotros, en donde todos los días compartimos con almas que necesitan del Señor, necesitadas del Evangelio, y están allí, ¿cierto? Están allí, los conocemos, trabajamos, estudiamos con ellas, somos vecinos de ellas, y a veces somos ciegos a esas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor, ¿ya? Fallamos como en ver las necesidades espirituales que están a nuestro alrededor, porque quizás estamos muy ocupados. Cuando un llamado muy fuerte a la iglesia del Señor, o el llamado más importante a la iglesia, del Señor a la iglesia, ahí sí, el llamado más fuerte del Señor a la iglesia es, bueno, si se van a ocupar de algo, ocúpense en hacer discípulos, ¿ya? Podemos estar ocupados en muchas cosas, pero si algo debiera tener espacio en nuestra vida es ocuparnos de las necesidades espirituales de quienes nos rodean, ¿ya? Ver la necesidad. Y tenemos esas oportunidades, tenemos muchas oportunidades de involucrarnos con la evangelización, la proclamación del Evangelio, incluso la proclamación del Evangelio a gente que no es de nuestra nación. Que lo hablamos la semana pasada, que las naciones están llegando a los países. Por cómo el mundo se está moviendo, las naciones están llegando a todos los países. Y hoy día tenemos oportunidad incluso de hacer un alcance intercultural dentro de una misma cultura. Es como algo muy, muy, muy loco que está pasando en nuestros tiempos. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a intentar responder, como dije, esta pregunta ya la hemos conversado. ¿Por qué involucrarnos? Acá hay un fundamento más para involucrarnos con el alcance de los perdidos, con la evangelización. Y la siguiente pregunta es poder abrir los ojos y ver qué oportunidades tenemos. Bueno, esa pregunta fue la que hice. Los quiero invitar a abrir los ojos y a ver, bueno, pastor, ¿qué oportunidades están a mi alrededor que el Señor me está dando para poder proclamar el Evangelio? Y si usted me dice que tengo tantas oportunidades, a ver, pensemos un poco. Como le dije, esta parte de la clase y esta clase en particular va a ser como bien concreta, pensar un poco en cómo respondemos a esto en la práctica, ¿ya? Y lo primero que podemos ver es nuestro entorno, ¿ya? De manera particular. Vamos a ver dos cosas. En nuestro entorno, cada uno, donde se mueve, y como iglesia, ¿ya? Esa es la otra parte, ¿ya? ¿Qué oportunidades tenemos en nuestro entorno para compartir el Evangelio? ¿Ya? Todos estamos rodeadísimos de gente que no conoce al Señor, ¿ya? Que tiene una necesidad espiritual profunda, ¿ya? Real.
En primera instancia, nuestra familia, ¿ya? Todos tenemos familia que no conoce al Señor. Muchos quizás viven con esa familia, otros compartimos, ¿cierto? Muchas reuniones sociales con nuestra familia. Tenemos familia que no conoce al Señor, y abrir los ojos a eso y ver esas relaciones como una oportunidad de amar a estas personas, ¿cierto? Al compartirles el Evangelio, es una oportunidad que el Señor nos da, ¿ya? Y de hecho, probablemente a nadie más le dio la oportunidad que tienes. El Señor no se la dio a nadie más. Estar en tu familia y ser, no sé, el hijo mayor de tu familia, o no sé, el hijo menor de tu familia, ¿cierto? Como que la ubicación en donde el Señor te puso en tu familia es única, ¿ya? Y si tienes familias que no conocen al Señor, ahí está. El Señor te dio esa oportunidad, una oportunidad de poder ser una luz allí. El vecindario, nuestros vecinos, ¿ya? El Señor nos puso también, soberanamente permitió que arrendáramos, ¿cierto? Compráramos, estuviéramos, ¿cierto? De allegados quizás como en un hogar, y nos puso ahí. Él lo permitió soberanamente. Y el tema es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa oportunidad que el Señor nos dio? Es una oportunidad nuevamente de relacionarnos con un vecino, otro vecino. Muchas veces las relaciones entre vecinos son complejas, ¿ya? Yo lo sé por experiencia propia. Tengo algunos vecinos que no quieren simplemente tener relaciones amistosas o tener un buen convivir, pero ahí está, el Señor nos da, incluso ahí, quizás una oportunidad más grande de ver, ok, cómo el creyente, cómo Jesús brilla en medio de conflictos entre vecinos o situaciones medias complejas entre vecinos. El Señor nos da la oportunidad, ¿ya? Son oportunidades que tenemos para la proclamación del Evangelio. Compañeros de trabajo, compañeros de universidad, ¿cierto? Ahí, sobre todo en esos ambientes, normalmente nos encontramos llenos de personas que no conocen al Señor. Yo no he escuchado aquí en Chile que suceda, pero sí en Estados Unidos, que los creyentes en sus entornos laborales, es relativamente común que creyentes en sus entornos laborales comiencen a hablar, ¿cierto? Saben que son cristianos. Cuando los compañeros de trabajo saben que uno es cristiano, de repente surgen preguntas. Cuando uno se sientan a almorzar con uno, preguntan cosas de la iglesia, ¿cierto? Cosas del funcionamiento, qué sé yo, de curiosos. Muchas veces están allí, otros simplemente saben que uno es cristiano y como que se alejan. Pero ahí siempre uno se encuentra con gente como que busca, como que tiene preguntas, como que está allí. Y muchas veces lo que se ha hecho es invitar a esas personas a un pequeño estudio, pero proponer por qué no estudiar la Biblia como ahí mismo en el trabajo. Y como digo, yo en Chile no lo he escuchado que alguien lo haga acá, pero en Estados Unidos es medio común que un creyente que tiene dos personas que tienen como pregunta en el trabajo le dice, oye, ¿sabes por qué no invito a un hermano de la iglesia? O al pastor, o a un líder, y nos juntamos después, terminamos el trabajo y nos quedamos una horita aquí, no sé, afuera, abrimos la Biblia y leemos un pasaje y comenzamos a aprender de a poco de la Biblia, ¿ya? Es un compromiso como pequeño, pero como que abre una puerta, involucra a la iglesia, ¿cierto? Y que es interesante pensarlo, que apunta en esa dirección. A veces es muy difícil que un compañero de trabajo, de universidad, como que dé el gran salto y entre a este lugar. Porque muchas veces hay prejuicios, ¿cierto? Hay malas experiencias en cuanto como a la institución, ¿cierto? Que es la iglesia. Pero sin embargo, muchos están dispuestos a abrir la Biblia y que me expliquen y aprender un poco de este libro y de qué trata, y sobre todo que conocer a la persona, ¿cierto? A la persona, que es el objetivo final. No queremos que ellos simplemente sepan información, pero hay una oportunidad, ¿ya? Yo en esta clase, como les dije, les voy a compartir oportunidades, quizás cosas que no hemos pensado, pero que pueden estar ahí y que podemos correr el riesgo de invitar a alguien, y lo peor que podría pasar es decirnos, no, sabes que no estoy interesado, bueno, voy a seguir, ¿cierto? Amándote, mostrando a Jesús en lo que pueda, pero quizás no hemos pensado en esas cosas. Lo que siempre se recomienda, y esto es un desafío para todos, yo me incluyo, es que en los lugares donde nos rodeamos también tenemos oportunidades de entablar relaciones personales, con, por ejemplo, con la señora que atiende el almacén, donde, no sé, día por medio, todos los días compramos el pancito o el jamoncito, ¿cierto? Conocer su nombre y comenzar a entablar una relación, ¿cierto? Nuestra familia con esa persona que vemos prácticamente todos los días, ¿ya? La persona, no sé, que tiene la peluquería, el mecánico, y todos esos lugares que frecuentamos. Ya a menudo cuando elegimos como un lugar ya donde comprar el pan, decimos, este pan nos gusta, yo compro aquí. Y compramos en el mismo lugar todo el rato. Y eso es bueno, porque nos da la oportunidad de conocer a personas, a conocer a las personas y conocer esas almas, ¿ya? Así con otro tipo de cosas.
Otra oportunidad que tenemos son las juntas de vecinos. A veces nos cuesta, a veces como entablar relaciones con los vecinos, uno ve que cada vecino vive en su mundo, ¿ya? A veces como que simplemente no están interesados en hacer vida como de- en comunidad entre los vecinos. Sin embargo, normalmente existen las juntas de vecinos, en donde hay lugares que la gente está buscando conversar con otras personas, conocer a otras personas, y esos lugares a menudo no hay creyentes, o quizás no hay tantos creyentes. Y hay una oportunidad de nosotros dar el paso y ese como it que está en el texto en Mateo 28, puede ser ese it, no necesariamente como it, sino que hay una oportunidad quizás como más chiquitito, pero it, y, y- y involucrarse con ese grupo de personas, ¿cierto? De repente tienen, no sé, hacen reuniones a veces para conversar cosas de la comunidad y hay súper poca como interés, al menos en mi vecindario hay poco interés, pero hay una oportunidad de, uno va, hay como 5 personas comenzando el barrio y uno puede ser una pequeña luz allí en donde no hay un cristiano, no hay un cristiano, pero el Señor nos puso allí, en ese vecindario, una oportunidad. Como les digo, esto no es la ley, pero estamos viendo oportunidades de cómo responder a ser discípulos y entablar relaciones con los no creyentes. Eh, el último punto ahí son estas comunidades, ¿cierto? O estos lugares que también frecuentamos en donde hay otras comunidades. Ya, por ejemplo, los que tienen los hijos en los jardines, en los colegios, se forma una especie de comunidad entre apoderados, ¿cierto? Uno los conoce, las reuniones de apoderados, cuando uno va a buscar al hijo al colegio, los apoderados se esperan, muchos de ellos están ahí como, estamos todos parados, así como sin hablarnos, y ahí están llenos de almas que no conocen al Señor, que ya tenemos algo en común, que probablemente tenemos a los hijos en el mismo colegio, en el mismo curso quizás, y tenemos ahí oportunidad de poder relacionarnos. En primera instancia, conocer a las personas, entablar una relación personal. Ya hago actividades recreativas, sé que algunos participan en gimnasios, talleres o qué sé yo. ¿Ya? Y yo les decía, en muchos de esos lugares también están las naciones. ¿Ya? Están personas que son de otros países, personas que vienen muchas veces por temporada acá. Yo pensaba, personas que no sé, por trabajo, vienen acá o a estudiar muchas veces, a capacitarse, vienen 1 año, 2 años, y el Señor nos permite entablar una relación personal, que esa persona pudiera conocer al Señor, y que después esa persona regrese a su país con el corazón, ¿cierto?, iluminado por el Evangelio y por la persona de Cristo, y ahora se vuelve una luz allá en otro lugar en donde quizás en su familia no son creyentes o qué sé yo, y es como, uno no sabe, uno no tiene idea del alcance o lo que el Señor quiere hacer con eso que nosotros podríamos llegar a compartir. Uno no tenemos idea, pero nuestra responsabilidad es abrir los ojos a donde el Señor nos puso y comenzar a responder a lo que Él nos dijo. Ámame a mí ahí donde yo te puse y ama a las personas que puse a tu alrededor. Y dejamos el resultado al Señor. Él hará lo que Él quiera con lo que nosotros podamos hacer en obediencia. Eso en cuanto a nivel personal. ¿Ya? Yo sé que cada uno de nosotros tiene muchas de estas cosas y están estas personas a nuestro alrededor. Oportunidades para comenzar a involucrarnos con la proclamación del Evangelio. ¿Ya? Y ahora vamos un poquito más amplio, ¿ya? Y en nuestra iglesia, ¿ya? En nuestra amada Villa Santa Elena. ¿Ya? Y yo aquí hice el trabajo de traerle información, ¿ya? Para que ustedes sepan, conozcan quiénes están acá, en dónde estamos nosotros, en dónde el Señor nos puso, en dónde ha permitido que exista este edificio y que nos congreguemos, ¿cierto? Bueno, esa no es la Villa Santa Elena, eso es un dibujo que no representa la Villa Santa Elena, pero sí la información representa la Villa Santa Elena. La Villa Santa Elena está compuesta de alrededor de 900 casas, ¿ya? 900 casas, y se cree que hay más de 1000 familias en esta villa, en la Villa Santa Elena. Ya no sé si sabían, la Villa Santa Elena tiene 2 colegios, ¿ya? Adentro de la villa, ¿ya? Uno de los colegios muy chiquititos, ya es como una comunidad, como una pequeña familia que hay en la Villa Santa Elena, se llama el Colegio Marta Brunet, que está en Avenida Maratón. Bueno, yo nací en la Villa Santa Elena, por eso como que conozco un poco la realidad de acá, ¿ya? Hay comunidades ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Los colegios. Hay también en la Villa Santa Elena jardines infantiles, ¿ya? En este momento quizás no estoy tan actualizado, sé que hay uno en Avenida Colo Colo, pero están ahí, también son comunidades, ¿cierto? De personas. Hay grupos, entonces hay colegios, hay jardines infantiles. No sé si sabían ustedes, pero que en la Villa Santa Elena hay una residencia familiar de personas en condición vulnerable. ¿Ya? Esa residencia se puso alrededor de 3 años, algo así. Hay una residencia que llegó en donde se trasladan
jovencitas, adolescentes de los 14 años en adelante son trasladadas de un centro de Pudahuel y llegan aquí a vivir a la Villa Santa Elena, a una residencia familiar. Ya están todas juntas, esta residencia queda aquí cerquita, de hecho, al otro lado de este conjunto de casas, aquí al otro lado, está ahí en la esquina, uno la puede ver, se da cuenta que no es una casa, sino que se ve como que es otra cosa, es una residencia familiar, la que está ahí en Jorge Quevedo. De hecho, al menos 3 veces han llegado jovencitas a este lugar cuando estamos nosotros haciendo los jóvenes, ha entrado una, después atrás hemos podido conversar un poco, porque hay muchos problemas en la residencia familiar, ¿ya? Como en muchas residencias familiares o en estas como instituciones manejadas por el gobierno, en donde se trata con niños en condición de vulnerabilidad, hay muchas problemáticas en esa residencia social en particular. Las jovencitas viven un poco escapándose, ¿ya? Y de hecho cuando llegan acá han llegado normalmente a esconderse, ¿ya? Se escapan y entran acá y decimos, ¿de dónde vienen? Ya, las vamos a devolver para allá. Pero está ahí, ¿ya? Y ahí está, hay necesidad, ¿ya? Hay mucha necesidad ahí, hay muchísima necesidad, ¿ya? Y está allí. El Señor nos puso acá en la iglesia, ya 2 cuadras hay una residencia familiar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí en la Villa Santa Elena? No sé si se han dado cuenta, pero hay un barrio universitario gigante muy cerquita a la Villa Santa Elena, a un metro del metro, ¿ya? A una estación de metro, ¿ya? En la estación San Joaquín, ¿ya? Ahí hay un núcleo, un pequeño núcleo que cada vez crece más, porque antiguamente no habían tantas instituciones, ¿ya? Pero claro, estaba la Universidad Católica y después enfrente se puso el Duoc, la Santo Tomás, y si uno comienza a caminar para allá se encuentra con más universidades, ¿ya? Hasta llegar al INACAP, creo que hay en Camino Agrícola, ¿ya? La Federico Santa María está por allá, hay algunos hermanos que estudian en esa universidad allá. Eso está muy cerquita de acá. Está muy cerca de acá. Tenemos entonces de vecinos un barrio universitario bien activo, ¿ya? Muchísima gente en esa temporada de la vida que es muy crítica. Es crítica para las decisiones que tomamos y que muchas veces son irreversibles para toda la vida. Ya en esa temporada de nuestra vida tomamos decisiones muy importantes y muchos de esos jóvenes, como sucede a menudo, salimos del colegio medio desorientados, elegimos una carrera universitaria que no estamos tan seguros, ¿cierto? No tenemos mucha idea de qué vamos a hacer tampoco en el futuro y tampoco tienen mucha idea de qué es lo que está sucediendo internamente, con sus corazones, con sus mentes, con sus almas. Ya hay como desorientación general en esa etapa de la vida en donde hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad del Señor. Y el Señor nos puso acá con estos vecinos, ¿ya? Con una gran cantidad de una población universitaria gigante ahí que está en constante movimiento aquí al ladito, ¿ya? También no sé si sabían, pero nosotros tenemos una muy buena ubicación, ¿ya? Una muy buena ubicación como iglesia, ¿ya? De hecho, aquí muy cerca hay varios centros de salud, ¿ya? Tenemos, bueno, la misma Universidad San Joaquín, ¿cierto? Ahí tiene un centro de salud, está la clínica UPA, y un poquito más atrás, ¿cierto?, está el Hospital de la Florida. Todo eso queda alrededor de 20, 25 minutos caminando. ¿Ya? Caminando, 20, 25 minutos caminando. ¿Ya? No sé si el centro de San Joaquín, pero la clínica tiene una urgencia y el Hospital de la Florida también. El Hospital Central de toda la comuna de la Florida y creo de otras comunas en donde tiene también urgencia. ¿Ya? Y normalmente, ¿cierto?, las iglesias visitan esos lugares, ¿cierto? Hay mucha necesidad, hay gente que está sufriendo, hay dolor, hay mucha incertidumbre, hay miedo y no sé si hay evangelio que traiga verdadera esperanza más allá del sufrimiento temporal en esta tierra. Y están ahí, ¿ya? Están ahí. Existen esos centros y están allí, ¿ya? También tenemos un gigante aquí al lado que es el mall, ¿ya? Estamos al lado del Mall Florida Center, ¿ya? Se han intentado muchas veces hacer cálculos de cuánta gente llega a esos lugares de manera mensual. Es muy difícil hacer el cálculo, ¿ya? Pero son millones de personas mensualmente que visitan los centros comerciales o visitamos los centros comerciales, ¿ya? Entonces hay un flujo gigantesco de personas que van allí. Muchas de ellas van en busca de recreación, van en busca, ¿cierto?, de distraerse. Y ahí hay oportunidades, hay más que personas, más que números, son almas que están allí, ¿ya? Son muchísimas, ¿ya? Y bueno, también tenemos aquí, amado por algunos, odiados por otros, el Estadio Monumental, que nosotros decimos, bueno, tenemos el estadio al lado, para hacer una referencia a dónde está tu iglesia, bueno, estamos al lado del Estadio Monumental, pero nunca quizás lo hemos pensado como una oportunidad.
una oportunidad de involucrarnos nuevamente con cientos, miles de personas, casi todas las semanas. No sé si han visto cuánta gente llega acá cuando hay conciertos, o cómo está la iglesia afuera cuando hay conciertos. Es impresionante. Es impresionante la cantidad de personas que llega acá. Usted dice, pero pastor, esas personas no vienen interesadas. Yo no lo sé. Cuando uno ve un concierto, a menudo mucha gente llega temprano. De hecho, la semana pasada hubo un concierto y mi papá me decía, andaba acá, mi papá me decía, oh, esta gente loca, me decía. Yo salí temprano en la mañana y el concierto era en la noche y había una fila y hacía frío. Fue la semana pasada que hizo harto frío. Había una fila, ¿cierto?, de mucha gente, toda entumida de frío ahí en la calle. Y estuvieron, ¿cuánto? De la mañana hasta la noche, mínimo sus 12 horas ahí esperando afuera, sin hacer nada. Quizás dispuesta a tener una conversación con un cafecito o algo así. Son personas que están ahí, almas, ¿cierto? Que están alrededor de nuestra iglesia, que pasan por acá, que estacionan acá. ¿Ya? Son personas, ¿ya? Ese es el llamado. Me voy a apurar un poquito, si no, no voy a alcanzar a terminar. Pero hay hartas oportunidades. ¿Ya? Al lado del Monumental hay un complejo de canchas deportivas. ¿Ya? Aquí los futboleros, yo sé que se han perdido goles en esos arcos en algún momento. Hay un complejo de canchas deportivas que, más allá de ser del Colo-Colo o no del Colo-Colo, hay una activa, ¿cierto? Valga la redundancia, actividad en torno al deporte allí. ¿Ya? Incluso ahí hacen entrenamiento. Yo he pasado por allí en algunos horarios, también de niños y todo. Está ahí, está ahí. Eso se pueden arrendar, eso se pueden usar con otros propósitos, ¿ya? Vinculados al deporte, pero está ahí. ¿Ya? Y eso es como la perspectiva general de, esta es nuestra villa, aquí el Señor nos puso. Y esto es lo que está a nuestro alrededor, además de mencionar de que está el Metro Pedrero acá al lado, en donde confluyen, ¿cierto?, una de las dos arterias más grandes de toda la región metropolitana, Avenida Departamental y Avenida Vicuña Maquena. Muchísima gente, eso es muchísima gente que pasa por acá, justo acá, es muchísima gente que pasa por este sector. ¿Me salté algo? La cárcel de mujeres. Estamos así como encerraditos. Está el mall, el estadio, el barrio universitario, la cárcel de mujeres, estas dos grandes arterias de la ciudad, ¿ya? Y ahí estamos nosotros en medio, la cárcel de mujeres. No sé si usted ha ido a una cárcel alguna vez a visitar a alguien o a dejar lo que se llama una encomienda, ¿cierto? Una bolsita con las cosas que se deben llevar a la cárcel, ¿cierto? Siguiendo el instructivo y todo el tema. Y el hecho que es un ambiente súper complejo en cierto sentido, ¿ya? Porque a menudo, en general, voy a generalizar, los familiares de las personas que están en la cárcel, ¿cierto?, se mueven en ciertos sectores bajo cierta influencia. Muchos de ellos están como de acuerdo muchas veces con las prácticas que llevaron a las personas a la cárcel, pero también en esa fila, en la cárcel, porque también se hace una fila, que se pasa mucho frío y son hartas horas allá afuera, a la espera de entrar y de pasar un momento bastante complejo en donde a uno lo revisan de forma muy íntima, ¿ya?, para poder ingresar al recinto. Y en esa fila uno encuentra mucha gente muy quebrada, ¿ya? Mucha gente muy quebrada. Hay muchas abuelitas, ¿cierto?, mamá, que en verdad se arrepiente de muchas decisiones que tomó en cuanto a no hacerse cargo de su hija, especialmente acá en la cárcel de mujeres, ¿cierto?, que está ahí en la fila y que la hija quedó, ¿cierto?, ya las amigas desaparecieron, las malas influencias desaparecieron porque está allí y solamente quedó esa mamá, esa abuelita, que está dispuesta a seguir llevándole la ropita, la comida, ¿cierto?, y está en la fila, pasando frío. Y ese tipo de persona está allí. Ese tipo de persona está allí. Y esa es la realidad, un poco la realidad que ocurre ahí. Nosotros no tenemos idea, ¿cierto?, que la fila se hace por otro lado, por el otro lado, ¿ya? Pero está allí, está la necesidad. Yo no digo que nuestra iglesia esté llamada, está llamada a cubrir todas estas necesidades, ¿ya? Pero sí está llamada a abrir los ojos y a comenzar a responder el Señor nos puso acá, ya, ¿cómo Santa Elena va a ser, Villa Santa Elena, UCB Villa Santa Elena, va a ser luz en medio de donde el Señor nos puso? Esa es la pregunta, ¿ya? No quiero que nos vayamos aquí como con una mochila llena de culpa, sino con decir, Señor, tú eres bueno y nos pusiste acá y hay necesidad en las personas y podemos responder de alguna forma. Pensémoslo, pongámoslo en oración, ¿ya? La siguiente, Jairo, por favor. Esta es la última con respecto a la composición como demográfica de la villa. Esta villa tiene muchos años, ¿ya? No sé cuánto exactamente tiene muchos. ¿Cuántos años tendrá, hermano Pedro, esta villa? Ya.
Ya, tiene como 60 años, más de 60 años, alrededor de 60 años esta villa. Y como se imaginarán, los primeros propietarios de esta villa están alrededor de los 90 años, 80 años, ¿cierto? Estos matrimonios, ¿cierto? Que compraron ahí, que tenían los hijos más chiquititos, están alrededor de esa edad. Esta villa en general tiene una población de adulto mayor muy grande, muy grande. Mi abuelita tiene 96, 97 años, ya que ella fue propietaria acá, que ya no vive en la villa. Y por ahí andan como la abuelita, hay una población de abuelitas, de abuelitos muy grande que está allí, ¿ya? Muchos de ellos solitos, ¿cierto? Sí. Cuando uno llega a la vejez es complejo, o lo mandan, ¿cierto? a un lugar, ¿cierto? A una institución, o si no quedan más o menos solitos muchas veces en sus casitas. Uno ve, dése una vuelta por la villa, mire los antejardines, ¿ya? Y uno se da cuenta, hoy aquí probablemente vive o está abandonada, o vive una abuelita solita, que no puede cortar su pasto, no puede podar el árbol, ¿cierto? No puede echar una manito de gato a la casa, una pintadita, ¿cierto? Uno da una vuelta y se da cuenta de eso, porque esa es la población general de la villa, y de a poco se está como renovando, pero eso es más o menos la Villa Santa Elena, ¿ya? Y nuevamente, ahí hay harta necesidad. Y además en la villa ocurre algo, que como estamos al lado del barrio, un barrio universitario, muchas de esas casas también se va a dar cuenta que tienen como segundo piso y muchas puertas algunos. O muchas de las casas tienen un pequeño departamento atrás, y es que hay una población flotante de estudiantes universitarios, que muchos de ellos son estudiantes universitarios de intercambio. Porque está la Universidad Católica acá, los intercambios, ¿cierto? La gente está interesada en estudiar en quizás las mejores universidades, ¿ya? Y vienen estudiantes de intercambio de otras regiones, también hay mucha gente de otra región que arrienda su pieza aquí en la Villa Santa Elena. Y están allí, y ellos se levantan, van a la universidad, vuelven a su casa, ¿cierto? Y están solitos ahí en sus departamentos. Esa es un poco como la distribución demográfica de la Villa Santa Elena. Harto adulto mayor, y también hay una población flotante, ¿cierto? Que está 1 año, 2 años, 4 años acá, y después parte de estudiantes universitarios. Esa es nuestra amada, nuestra querida Villa Santa Elena, ¿cierto? En donde nuestra iglesia nació, allá en la avenida Colo Colo, ¿ya? Y en donde por la gracia del Señor, el favor del Señor, nos permitió tener prestado este terreno para adorar a Dios en medio de estas personas que no conocen al Señor, ¿ya? La pregunta es, ¿qué pasaría si el Señor decide usarnos para llevarle el evangelio a estas personas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vamos con la siguiente, Jairo, por favor. Aquí hay una lista, la voy a leer solamente para seguir alentándonos mutuamente de que podemos comenzar a responder en donde estamos a la proclamación del evangelio, a esta realidad tan hermosa de que hemos conocido a Jesús y que Él es digno de ser conocido y adorado. ¿Qué podemos hacer? Podemos comenzar como yo mencionaba, ahí el primero es orar. Orar. Cuando estudiamos como el curso de evangelismo, visitamos ahí una oración en Colosenses que hablaba acerca de eso específicamente, ¿cierto? Pablo oraba para que el Señor abriera puertas, para que hablara, para que dijera lo que tenía que decir, decía, ¿cierto? Orar para que el Señor nos esté ayudando. Señor, abre puertas y ayúdame a ser valiente para poder responder ahí a esas puertas que tú estás abriendo, ¿ya? Y luego comenzar a considerar estas cosas. Por ejemplo, comenzar a considerar frecuentar ciertos lugares como una rutina regular. Yo le decía que esto ya lo hacemos, ¿ya? Esto ya lo hacemos. Que el hecho de comprar siempre en el mismo lugar, ¿cierto? Cortarnos el pelo con la misma persona, o qué sé yo, estas cosas que hacemos todo el tiempo. Ir al mismo mecánico, ir a la misma ferretería, en donde esa frecuencia puede hacer que conozcamos a las personas y entablemos una relación. Si no lo estamos haciendo, es una buena consideración con frecuentar ciertos lugares y tenerlos como rutina. El otro punto dice dejar espacio en nuestro calendario para conocer a personas no creyentes, ¿ya? Yo decía, a veces como que estamos muy ocupados y por eso no estamos viendo las necesidades a nuestro alrededor. Pero si el llamado del Señor es claro, ¿cierto? Hacer discípulos a todas las naciones, entonces debiera tener como un lugar en nuestro calendario, ¿ya? A veces, no sé, cuando nos juntamos con la familia no creyente, debiéramos verlo así también. No solamente como porque son familias, sino como un espacio de poder mostrar el amor del Señor, ¿ya? Tengo la oportunidad acá, hoy día, en este evento social, de mostrar el amor del Señor. Quizás no se va a abrir la puerta para que hable del Evangelio, pero sí mostrar cómo ama el Señor, ¿ya? Con la familia, o
intencionalmente apartando tiempo, ya con gente no creyente, con esas relaciones de amistad en donde podemos intencionarlas en pro de eso. Ya, quiero orar por esta persona y mostrarle el amor del Señor. ¿Ya? Dejar espacio en nuestro calendario que está ocupado, si está ocupado. ¿Ya? La siguiente dice, no esperar, que aquí lo redacté de otra forma, no esperar que cada relación que inicie se convierta en una oportunidad evangelística profunda. Ya, esto es importante aclarar, porque al hablar de esto, yo decirles, miren todas estas necesidades, miren a su familia, no sé qué, es un poco, por eso esta es una aclaración. Es un poco sencillo salir de acá y decir, bueno, entonces, de ahora en adelante, no sé, mi concuñado, voy a poner ahí como un ejemplo, ¿ya? O es como mi siguiente proyecto evangelístico, ¿ya? Y como que, o mis amigos, o sea, no sé, mira, yo, mis amigos de universidad, aún tengo el contacto, ahora el Sebastián, va a ser mi proyecto evangelístico de ahora en adelante. Y voy a hablarle solamente porque va a ser mi proyecto evangelístico, ¿ya? Como un proyecto, como simplemente una tarea que tenemos que tiquear, porque el pastor nos lo dijo, ¿ya? Y corremos ese riesgo en nuestro corazón, ¿ya? De como incluir el evangelismo como dentro de esos rituales que a veces nos hacen sentir tranquilos con nosotros mismos, o calmar nuestra conciencia cuando sabemos que hay otras cosas que no están bien en nuestro corazón, ¿ya? No es eso. ¿Ya? Es ser motivado correctamente, por eso visitamos primeramente esos textos, ¿ya? Es ser motivado por el Señor, es digno de ser adorado, y esa adoración se manifiesta a través del amor hacia las personas, ¿ya? Y en primera instancia estoy llamado a amarlas como personas, independiente si es que ellos creen o no creen en el Evangelio, son criaturas hechas a la imagen de Dios. Por eso nosotros creemos que tienen valor, dignidad y merecen ser amadas por nosotros, ¿ya? Porque son criaturas de Dios, ¿ya? Ese es el valor de la vida humana. Y eso ya vale pues solamente por eso ya vale la pena demostrar amor y entablar una relación con una criatura hecha a la imagen de Dios, ¿ya? Eso es, no un proyecto, sino que son personas, ¿ya? Con un alma creados a imagen de Dios, con las cuales tenemos que construir una relación. ¿Ya? No solamente un proyecto, ¿ya? Sebastián, mi proyecto, voy a invitarlo a tomar un café, le voy a predicar el Evangelio, si me dice que no, ya, siguiente proyecto. No, esa no es la idea. La siguiente recomendación es, en tus conversaciones, abierto con tus faltas, habla acerca de tus faltas, ¿ya? A menudo los no creyentes tienen como una falsa idea del cristiano, de que somos santurrones, ¿cierto? O que a veces nosotros mismos nos mostramos como personas como un poco infalibles, miramos quizás en menos a las personas que están fuera, ¿cierto? Porque, pucha, mira, está afuera, yo estoy acá, yo estoy como en otro nivel. Eso es un problema nuestro, es un problema de nuestro corazón. Ya la palabra no nos llama a eso, pero sin embargo, eso afecta igualmente, crea una distancia, ¿ya? Y de hecho, el Evangelio, en el corazón del Evangelio está la verdad de que eres un pecador. Y es por eso que necesitas un Salvador. Ese Salvador es Cristo Jesús. Tienes que arrepentirte y confiar en este Salvador para ser reconciliado con Dios. Eso es el Evangelio. Entonces, en el corazón del Evangelio está nuestra condición de que somos personas que pecan delante del Señor. Y de esa manera debiéramos nosotros mostrarnos al mundo. ¿Sabes qué? Igual tengo mis luchas. Pero, ok, tú tienes tus luchas y estás intentando lidiar con esas luchas con entretención, con drogas, con adicciones, con tantas cosas. Pero ¿sabes qué? El Señor no nos creó para eso, ¿cierto? Sí, todos tenemos luchas, todos estamos quebrantados, estamos rotos. El Señor nos da un camino mejor. Y nos dice, ciertamente estamos así porque no tenemos una relación con Dios. Y Dios envió a su Hijo a morir en un madero, ¿cierto? Para reconciliarnos con Él tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Porque no lo queremos a Él y estamos buscando otras cosas en vez de Él, ¿ya? Arrepiéntete, confía en Cristo, el Evangelio. Ahí está, ¿ya? Pero sin el reconocimiento de eso, muchas veces generamos esa distancia con los no creyentes. Si están dispuestos, dice la siguiente, muéstrale a tu familia, a tu iglesia, a tus amigos. ¿Ya? Esto es interesante. A veces, ya, no vamos a alcanzar a llegar al final de la clase, no vamos a quedar hasta acá, pero a veces es interesante que nos sucede, y nuevamente, todos estamos en esto, ¿ya? Nos sucede en la práctica que como que hacemos una división, no dicha, ¿cierto? Como no establecida en ningún lugar, en que nosotros tenemos cierto círculo que no conoce al Señor, con el cual compartimos y muchas veces van a nuestra casa y no sé qué, y tenemos nuestro círculo de amigos canutos, ¿ya? O nuestra iglesia. Como que pareciera que conviven como en esferas
diferentes, en universos diferentes. ¿Ya? Esto es como el área de mi vida como sagrada o religiosa, y esta es mi área de mi vida más secular, más cotidiana. Yo estudio en la universidad, trabajo, y estos son los amigos, con esta persona me relaciono, pero esta es otra cosa, ¿ya? Y como que son esferas diferentes. Pero el Señor nos propone así como, esta es tu vida, este es todo tu ser, y todo tu ser tiene que estar vivido para la gloria del Señor. Y no pensamos a veces en por qué no mezclar esos mundos, ¿ya? Porque tú eres un creyente, y esta es tu familia, dice el Señor. ¿Y por qué no presentarle tu familia a tus amigos o a tus conocidos, ¿cierto? Del trabajo, de la universidad. No nos cuesta, yo sé que implica un nivel de compromiso, de desafío, de vencer cierto temor también, de incomodidad. Ya, hoy, ¿cómo va a ser esa oncecita en donde invité a un amigo de la iglesia, pero también invité a un amigo del trabajo, un conocido del trabajo, con alguien que tengo una relación, una buena relación? Lo invité para tomar once y para compartir, para conocernos, ¿cierto? Para entablar una relación, para ver cómo entendemos el mundo y de a poco poder orar al Señor que abre la puerta y podamos comunicar el Evangelio. No lo hacemos, ¿ya? No lo hacemos, ¿ya? Fíjense un momento, ¿cuántos amigos del hermano que está aquí, conocemos? Como de su vida, de su trabajo, o de su familia. Bueno, los eventos sociales ayudan harto en esto, ¿cierto? Como los cumpleaños y todo, cuando uno invita ahí se juntan como los grupos, ¿cierto? Pero, y es bueno, eso es muy bueno, es muy bueno. ¿Ya? Pero uno puede intencionar igual con esa oncecita, un amigo de la iglesia, un amigo no creyente. ¿Y por qué no se hacen amigos? Y, ¿cierto? Con el roce va saliendo el amor de Jesús, se van abriendo las puertas y puedo compartir el Evangelio, ¿ya? Pues son buenas oportunidades, ¿ya? Porque esa es nuestra vida, esta es nuestra vida. Ya no es esto que tenemos acá, no está desconectado de lo que vamos a hacer mañana, ¿ya? En la mañana, cuando nos levantemos temprano, en la micro, en el metro, ¿cierto? En la universidad. No está desconectado, ya está completamente conectado. No tengas miedo de hablar de Jesús. Ahí está, no tengas miedo, ahí está. No tengas miedo de hablar de Jesús. Creo quizás como eso es, quizás debe estar más cerca de arriba. Oración, no está en un orden de prioridad, ¿ya? No tengas miedo de hablar de Jesús. Quizás ese es uno de los pasos más importantes, ¿ya? Ser valiente en hablar. Hablar el Evangelio o hablar igualmente de la iglesia. Oye, ¿sabes qué? Participo en un grupo de cuidado en la semana y conversamos acerca de esto. ¿Qué pensáis tú acerca de esto? De la eternidad, de la venida del Señor. ¿Qué pensáis no sé, de tantas cosas? Es como, esa es tu vida. Tú tienes una relación, hablar de lo que el Señor te está hablando, a ti en particular. Me está pasando y mi Señor me está tratando de esta forma. No sé, ¿no? Es interesante, hoy día en nuestra sociedad se está viendo una especie como de alza en una búsqueda espiritual de parte de las personas, ¿ya? Y de hecho los sociólogos y todos están estudiando harto como ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque hay como una contrarrespuesta al movimiento anterior en donde sabes que como que había un alejamiento a todo eso, y una contrarrespuesta fuerte como que hay una búsqueda muy fuerte de lo espiritual. No estoy diciendo que eso sea necesariamente bueno, porque una espiritualidad un poco deformada, ¿ya? Un poco deformada, pero la gente está intentando como conectar con su alma con algo y hay como algo medio extraño ahí que anda dando vueltas y que cada vez está en alza. Y hay una búsqueda de lo espiritual, ¿ya? Que algunos se traduce en energía, ¿cierto? Otros se traduce, ¿cierto? En muchas cosas, ¿ya? Pero hay una búsqueda de algo ahí, ¿ya? Y hoy día nosotros estamos acá y el Señor nos puso en estos tiempos. Y ahí está. La gente está buscando algo, ¿ya? Está buscando algo. Lo está encontrando en otros lugares de manera deformada, distorsionada, y nosotros podemos llevarles la verdad, ¿ya? Ahí está. Tener menos miedo de hablar de Jesús. Y la penúltima es cuidado con los debates intensos o largos que no llegan a nada, ¿ya? Cuando muchas veces queremos hablar de Jesús, obviamente el corazón humano como que cuando se resiste, rehuye y las personas comienzan a hacernos preguntas o de otras cosas, cuestionamientos, y nos enredamos en eso y estamos 1 o 2 horas hablando de algo en un debate intenso que no llega absolutamente nada, que no muestra el amor de Jesús en ningún sentido, que no va a llevar a la persona a ver quién es Jesús, ¿cierto? Y a conocerlo de manera personal, ¿no? Entonces hay que ser sabio igual en cuanto a eso, en cuanto hacia dónde está yendo la conversación y cuándo es prudente quizás dejar hasta ahí un debate. Decir no sé muchas veces es importante. ¿Sabes qué? No sé.
No sé esa respuesta. Pero necesita discernimiento, sabiduría, finalmente ayuda del Señor. Ayuda del Señor para llevar. Y lo último es orar. Hermano, oremos. ¿Ya? Lo primero era oremos, lo último era oremos. ¿Ya? Hemos dicho muchas veces que la oración, quizás no sabemos completamente en detalle cómo funciona, porque estamos orando a un Dios soberano, ¿cierto?, que tiene el control y estamos muchas veces llevando peticiones. Hay un dejo de misterio allí, ¿ya? Pero algo que sí o sí sucede en la oración es que la oración nos cambia a nosotros. Cuando nosotros oramos estamos reconociendo, ¿sabes qué, Señor? No puedo solo, nuestra insuficiencia, quiénes somos nosotros delante de Dios, cuánto dependemos de Él. Demostramos adoración, Señor, tú eres digno y por eso hablo contigo, tú mereces todo, ¿ya? Y tú tienes todo poder, ayúdame por favor. Y eso nos cambia. La oración nos cambia, moldea nuestro corazón. El Señor trata con nuestros corazones a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión de los santos. Estos medios de gracia que el Señor nos ha dado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si es que comenzamos a orar? A orar por oportunidades, a orar para amar a esas almas, orar para, ¿por qué no perder el miedo? O para hacerlo de mejor manera. Orar para que ver el Evangelio de Jesús como algo más glorioso, más hermoso y que eso me llene y pueda proclamarlo. Probablemente va a comenzar a suceder en mi interior, ¿cierto? Va a comenzar a suceder eso en mi interior. El Señor me va a comenzar a cambiar a través de la oración, ¿verdad? Así que oremos por esto, ¿verdad? Esta clase no va a haber tiempo de preguntas porque estamos ahí como al borde de pasarnos. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque estamos en los confines de la tierra, en Chile, y agradecemos porque la buena noticia llegó hasta acá. Y te damos gracias porque eso es un privilegio. Tú decidiste que estuviéramos acá en estos tiempos y que, bueno, cada contexto es particular, pero que hemos escuchado la buena noticia del Evangelio, hemos creído, Señor, y hoy día somos tus hijos. Y te damos gracias por esa misericordia. Y Padre, no es coincidencia que seamos tus hijos acá en estos tiempos, en nuestro vecindario, en cierta universidad, en cierto trabajo, Padre, en cierta familia. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos a las necesidades que hay a nuestro alrededor y pone, Señor, amor. Ayúdanos a abundar en amor por esas personas y a mostrarles el amor de Jesús. Y por sobre todo a ser valientes para poder abrir nuestros labios, Señor, y comunicarles la buena noticia del Evangelio. Padre, todos estamos en esta labor. Oro por nuestra iglesia, Señor, como cuerpo, como familia, como la comunidad que somos, Señor. Porque tú nos has puesto acá en la Villa Santa Elena e igualmente podemos hacer un esfuerzo mancomunado, Señor. Podemos unir nuestras fuerzas, Señor, y juntos como iglesia, Señor, contribuir al alcance de los perdidos, al avance del Evangelio. Aquí, en la Villa Santa Elena, con las necesidades muy particulares con las cuales nos podemos encontrar acá. Oramos primeramente para que sigas abriendo los ojos de nuestro corazón, para que nos conmuevas, Señor, con tu amor con el cual hemos sido llenos, Señor, el cual has derramado en nuestras vidas, Señor, y que eso nos impulse para poder responder como iglesia, Padre, como iglesia, responder en obediencia, en fe, por el alcance de los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener un pequeño break de 10 minutos. Volvemos acá a las 11:40.